escuelas bíblicas, el deseo, ¿verdad? Del departamento es poder desarrollar, ¿verdad? Una escuela bíblica bien formada, formar, ¿verdad? El personal que nos ofrece, ¿verdad? Voluntariamente esas escuelas bíblicas. Sabemos que tenemos muchos maestros por vocación, pero no tenemos, ¿verdad? A lo mejor la destreza de un maestro secular. Así que hemos desarrollado este segundo simposio bajo el tema el perfil del estudiante del siglo XXI. Así que vamos a estar hablando estos 2 días de herramientas necesarias que el maestro debe tener al momento, ¿verdad?, de preparar una clase. Así que es importante que usted se registre en el link que aparece en la parte de comentarios. Es importante, ¿verdad?, que tenga la cámara encendida. Hay unos hermanos que se han excusado por razones justificadas, pero la norma es, ¿verdad?, que tengamos la cámara encendida. Al final del taller tenemos un periodo de 5 a 10 minutos de preguntas. Hay un icono a la parte de abajo que lo voy a colocar en mi pantalla, que usted pueda colocarlo, no sé si ve la manito arriba de mi pantalla, que usted pueda colocar, ¿verdad?, este icono para que el recurso pueda saber de dónde viene la pregunta y pueda darle, ¿verdad?, el OK para que usted pueda realizar la misma. Es importante que usted verifique su micrófono, que esté en silencio, que esté de color rojo en todo momento para que no haya interferencia entre lo que usted está hablando en su hogar y lo que está dando el recurso como tal. Este taller tiene, ¿verdad?, una duración de 2.5 horas, así que usted va a estar recibiendo un certificado de 2.5 horas contacto con el tema, ¿verdad? Cómo desarrollar una clase eficaz según las diferentes etapas de desarrollo. En este caso, ¿verdad? La presidenta más adelante va a presentar el recurso. Son 2 días, hoy a las 7, mañana a las 9, a la voz del nombre del Señor. Así que pues, espero, ¿verdad?, que se puedan gozar, puedan aprender. El interés principal del departamento es que usted pueda adquirir destreza, adquirir conocimiento y que usted lo pueda poner en práctica en sus iglesias. Así que voy a orar para así comenzar en esta noche y luego le pasamos al obispo Margarita Ramos, nuestra presidenta. Le damos las gracias a todos los hermanos, obispos, ministros, pastores, a la voz del nombre del Señor, igual que algún hermano de otra denominación y algún delegado del exterior. Así que vamos a orar para que yo tome control de este taller y entonces le pasamos a la presidenta a nivel conciliar. Amantísimo Dios Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Dios mío, de educarnos, Señor, de adquirir nuevos conocimientos, Dios mío, para poder, Dios mío, Señor, preparar una clase intencionada, Señor, una clase que pueda tocar los corazones, Dios mío, de los alumnos, Señor, y que ellos puedan aprender de tu palabra, Dios mío, Señor, para que a su vez, Dios mío, puedan desarrollarse, Dios mío, en las diferentes capacidades, Dios mío, diferentes llamados, Señor, los dones, los talentos que tú has puesto, Dios mío, lo puedan desarrollar y poner a tus pies, Señor. Glorifícate, Dios mío, cada uno de los hermanos que están conectados, Señor, los que van a conectarse, Dios mío, Señor, y que tú seas glorificado, Dios mío. Toda la gloria te pertenece a ti, Señor. Gracias, Dios mío, por el recurso de hoy, Señor. Esperando, Dios mío, que tú la uses, Señor. Que tú, Dios mío, nos enseñes, Dios mío, esas herramientas necesarias, Señor, para ponerlas en práctica, para tener una clase eficaz, Señor. Y te damos toda la gloria, porque tú te la mereces, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que le paso el micrófono a la presidenta Margarita Ramos para que entonces ella nos salude y presente los recursos en esta noche. Amén. Muy buenas noches a cada uno de mis amados hermanos. Dios le bendiga de manera especial. Saludamos también a todos los pastores que están conectándose. Verdaderamente, pues, tenemos un grupo muy bueno en esta hermosa noche. A todos los ministros, todos los que queremos continuar aprendiendo y edificándonos en la poderosa palabra del Señor. En esta hermosa noche, pues tenemos nuestra hermana ministro Eileen Violeta Ramos Rivera y queremos pues aprovechar todo el tiempo posible en esta hermosa noche para que ella pues comience su participación. Así que hacia adelante, mis amados hermanos. También saludamos de manera especial a todos los que están conectándose del exterior, de diferentes lugares.
Y qué bueno, eso es lo que queremos, ¿verdad? Que podamos darnos a conocer y que también podamos desarrollar temas tan importantes como los que vamos a tener en esta hermosa noche. Así que Dios le guarde, Dios le bendiga a nuestra hermana ministro Eileen Violeta Ramos Rivera con nosotros. Hermano, que el Señor les bendiga. ¿Me pueden escuchar, verdad? ¿Estamos bien? Amén. Bien, hermano, Dios les bendiga en esta noche. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Por la oportunidad que nos da para exponer este tema. Es un tema amplio, profundo. Si hablamos de este tema, no terminamos. Tratamos de simplificar, porque la educación es algo bien amplio. Es algo que sigue evolucionando y no termina. Pero tengo como tema desarrollar una clase eficiente según las etapas de desarrollo. Antes que nada, pues trabajé para el Departamento de Educación 30 años, ¿verdad? De servicio. Fui maestra escolar, fui directora de escuela, fui superintendente de escuela. Y conocemos, ¿verdad? Ampliamente varios conceptos que tienen que ver con la educación de nuestra niña, y no solamente la educación, la pedagogía, sino la andragogía, la educación también para adultos. Yo voy a tratar de traer estas dos fases porque es bien importante tratar la área pedagógica y la área de la andragogía, ya que nosotros pues tenemos un colegio, ¿verdad? Bíblico, y en el colegio bíblico prácticamente estamos teniendo estudiantes de 16 años en adelante, y hay que saber, ¿verdad?, cómo manejar o trabajar con este tipo de individuos o de personas de diferentes etapas y de diferentes edades. Aunque la pedagogía y la andragogía tienen una similitud y se puede entrelazar. Es bien importante que sepamos eso. Yo voy a empezar con, vamos a ver aquí. Vamos a trabajar con lo que es el desarrollo y el crecimiento primeramente. A veces queremos entrar de lleno. ¿Qué voy a hacer en la sala de clase? ¿Cómo lo voy a manejar? Mire, le voy a decir algo bien importante. Cuando fui maestra y estudié un bachillerato en educación, nos dice cuáles son las teorías, cuáles son los métodos, cuáles son las estrategias, pero nunca te dice lo importante que es el ser humano. Cuán importante conocer primeramente el ser humano para después yo poder aplicar ¿qué? Lo que son métodos y estrategias o técnicas y cómo planificar una clase o cómo llevar una clase efectiva. Bien, quiero hacer esto de esta manera. Algo que me impresionó y que me ha ayudado a través de mi educación, a través de la educación, ¿verdad? Voy hacia atrás un momento. Fue en Marcos 8, pasó algo increíble en Marcos capítulo 8. Y me gustaría, ¿verdad?, comenzar y dar lectura a Marcos capítulo 8, versículos 22 y 26. Porque aunque es una clase educativa, algo que me ayudó a mí en la parte de la educación es que la Biblia tiene estrategia, tiene técnica y tiene modelo de cómo nuestro Señor Jesucristo impartió la enseñanza. Pero quiero tocar esto porque hay algo impresionante que ocurre en Marcos capítulo 8, versículo 22 al 26. Y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Y entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, eso es un método, eso es una técnica, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Mira lo que respondió. Él miraba y dijo, veo los hombres como árboles. Hizo una analogía, ¿verdad? Y ve los hombres como ¿qué? Como los árboles. Y la realidad es que a través de la Biblia, Dios hace una analogía entre el hombre y el árbol. Entre el hombre y el árbol hace una analogía. Y dice que, pero los veo que andan. Luego puso otra vez las manos sobre los ojos
y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. ¿Ok? Vemos aquí, y lo quiero traer como esta analogía porque yo quiero que ustedes observen el árbol y voy a hablar sobre para parte del árbol porque cada parte del árbol representa a un alumno. El alumno representa ese árbol. Y si yo no sé identificar qué tipo de alumno yo estoy tratando, no voy a ejecutar una enseñanza efectiva. Aún las técnicas que yo conozca, aún los modelos de enseñanza o los estilos de aprendizaje que haya. Si yo no conozco ese alumno, mi clase no va a ser ¿qué? Efectiva. Y quiero comenzar. Si usted ve el árbol, empieza desde la raíz. Y la raíz es el reflejo interno del ser humano. Y cuando sale el árbol es la parte externa. Por lo tanto, cuando vemos este árbol, la parte de la raíz y la parte que está exterior, interior, es el mismo reflejo que está afuera y lo que ocurre que adentro. Por lo tanto, la raíz es la que da soporte. Si no hay un soporte en la raíz, ¿verdad? Ese soporte no es la tierra la que sostiene al árbol, es la raíz la que sostiene que el árbol que está dentro de ¿qué? De la tierra. Por lo tanto, ¿de qué tiene que ocurrir? Pues mira, yo tengo que conocer la vida íntima del alumno. Yo tengo que conocer cuál es su intimidad. Y yo tengo que conocer cuál es el secreto. Y ahí, ¿qué se va a involucrar en esa área? Lo que se va a involucrar en esa área, y vuelvo aquí, el desarrollo y crecimiento, ¿qué se va a involucrar? Mi vida íntima. ¿Qué se va a involucrar también? Mis secretos. Esas áreas son bien importantes y las vamos a tocar más adelante porque son las áreas de las emociones. Y yo tengo que conocer las emociones de mis estudiantes. Cuando esa raíz va creciendo y va sobresaliendo sobre la tierra, va a haber un crecimiento, ¿verdad? Ese crecimiento que lo vemos ahí, ese crecimiento es bien importante en el desarrollo de ¿qué? Del estudiante. ¿Me permiten un momentito? En el desarrollo de ¿quién? Del estudiante. Ese crecimiento es bien importante. ¿Quién lo va a sostener? El carácter. Ese carácter va a influenciar mucho el carácter. Y vamos a tocar un poquito más la intimidad y vamos a tocar un poco más ese secreto. Recuerde que la intimidad y el secreto es la vida. La intimidad y el secreto es lo oculto que hay dentro de ¿qué? De ese individuo, de ese ¿qué? Alumno. Y es bien importante que esas raíces que están ahí son las raíces que van a soportar el terreno. ¿Okay? Si esas raíces no están bien fundamentadas, el árbol se cae. De ahí es que empieza todo, de la raíz. Bien, ahí va surgiendo ¿qué? El crecimiento. ¿Y con qué ocurre ese crecimiento? Pues con los nutrientes, con el agua, ¿verdad? Con la alimentación. Todo eso hace un crecimiento, va desarrollándose ¿qué? El individuo. Y entonces va a ir formando ¿qué? Lo que llamamos un tronco. Ese tronco es lo que nos define a nosotros o a los alumnos como carácter. Y el carácter es bien importante porque se va ¿qué? Formando a través del ambiente, a través de lo que está ocurriendo en el núcleo ¿qué? Familiar. Bien, luego de eso que sale el tronco, va a salir ¿qué? Las ramas. Y las ramas son bien importantes porque ya las ramas empiezan a darle al individuo lo que es autoridad. Autoridad. Y esa autoridad es bien importante, ¿verdad? Dentro del ser humano. Esa autoridad es sumamente importante. Luego de eso, cuando está creciendo las ramas, resulta que salen lo que se llama las hojas. Y las hojas vienen siendo nuestras palabras, lo que hemos aprendido, lo que hemos adquirido, nuestros conocimientos, ¿verdad? Porque esas palabras van a fluir, esas palabras van a salir dentro del interior de ¿qué? Del alumno. Y cuando hay hojas, hay fruto.
Y esos frutos vienen siendo ¿qué? Nuestras actitudes. Nuestras actitudes vienen siendo ¿qué? Esos frutos. Por lo tanto, voy a centralizar esto de esta manera. Crecimiento, el crecimiento debe ser vertical para poder alcanzar madurez. Las características o los caracteres son los rasgos, las cualidades, la manera de pensar del individuo o la manera de actuar del individuo o cómo piensa el individuo o ese alumno. La autoridad que me da cuando yo voy desarrollando esa autoridad me da la facultad, la autoridad de yo expandirme a diferentes direcciones. Y eso es lo que yo quiero lograr, que el estudiantado o el alumno se expanda a diferentes direcciones, no se estanque en solamente una dirección, que sea polifacético, ¿verdad? Que pueda realizar otras áreas o envolverse en ¿qué? En otras profesiones, en otra vocación. Y que esa palabra que viene siendo las hojas, que viene siendo las actitudes, es la que me va a definir, es la identidad del alumno, es la identidad. Por eso en la Biblia usted ve que en Mateo capítulo 7, versículo 20 dice que por su fruto los conoceréis, ¿verdad? Por su fruto. Y la actitud, podemos decir entonces que es la capacidad de realizar diferentes tipos de ¿qué? De actividades. ¿Cuáles son mis capacidades? ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi servicio a la sociedad, a la comunidad? Eso es lo que yo quiero desarrollar del alumno. Y esto yo lo quise traerlo para compararlo con un árbol, porque en la Biblia, todo el tiempo, a través de la Biblia, en el Salmo 1, en el Salmo capítulo 1, versículo 3, también dice que el árbol da fruto, ¿verdad? Y en su tiempo da ese fruto, y en su tiempo dice que esas hojas cuando se fortalece, cuando adquiere madurez, esas hojas dicen que no caen. Y no solamente no caen, sino que prosperan. Y nosotros queremos que tener individuos, crear individuos, desarrollar individuos que puedan prosperar en la vida. Y también, por eso es que hago esta analogía, porque también hay otros salmos, ¿verdad? Que nosotros tocamos mucho, que es el Salmo 92, capítulo 92, versículo 12, que dice, el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Y nosotros estamos para desarrollar este tipo de individuos con todas estas características. Bien. Ahora, ¿qué es educación? Miren, educación es sacar de adentro hacia afuera lo que es el individuo. Eso es la educación. Sacar hacia afuera. Por lo tanto, cuando hablamos de educación, estamos hablando de guiar, estamos hablando de conducir, estamos hablando de formar, estamos hablando de instruir. Dice la Biblia, ¿verdad? Instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. ¿Okay? Eso es bien importante también. Por lo tanto, la educación lo que hace es promover un desarrollo en el individuo, y no solamente eso, nosotros queremos a través de la educación transformar. Pero cuando transformamos cada individuo, lo que hacemos es que a través de conocimiento, a través de habilidades y capacidades, hacemos ¿qué? Una transformación. Y esa transformación se desarrolla cuando conocemos al individuo. Muchas veces, y lo traigo por experiencia, somos maestros, ¿verdad? Secular. Aún siendo maestro secular, tenemos varios alumnos, ¿verdad? Tenemos dentro del salón de clases 20 o 25 alumnos, y muchas veces no conocemos con quién estamos tratando. Muchas veces no conocemos quiénes son sus familiares. Muchas veces no conocemos cuál es el trasfondo de ese individuo, de esa persona. Y nosotros como educadores, no importa lo que enseñemos, ¿verdad? Cuando yo digo, puedo enseñar matemáticas, puedo enseñar historia, puedo enseñar educación cristiana, puedo enseñar teología, puedo enseñar
homilética, puedo enseñar diferentes, ¿verdad?, áreas de la educación, pero lo importante de esto es que yo pueda desarrollar en el individuo un conocimiento, unas habilidades y unas capacidades que luego lo lleve en práctica. Lo lleve en práctica. Que no sean letras muertas, sino que a ese individuo pueda practicar a través de los conocimientos y habilidades y sus capacidades, pueda llevarlo a qué, en función a la sociedad. Bien, hay dos dimensiones bien importantes de la educación, que es la enseñanza y el aprendizaje. Y son dos áreas diferentes, muchas veces las confundimos, por eso que lo traje. Son dos áreas muy diferentes y son dos dimensiones interrelacionadas. ¿Ok? Y no va solamente a una dirección, va a ambas direcciones. Se complementa. Y en esta enseñanza y en este aprendizaje tiene que haber un proceso dinámico, un proceso de motivación. Bien, ¿qué es enseñanza? Pues mire, enseñanza es cuando se transmite, cuando se estimula, cuando se motiva o se comunica algún tema. Vamos a verla para que me puedan comprender. Algún concepto, alguna destreza. Esa es enseñanza. Ok, pero ¿qué es aprendizaje? El individuo es el que adquiere ese aprendizaje y ese individuo es el que va a reflexionar y ese individuo es el que va a responder y va a hacer crítica. ¿Okay? Tenemos que permitir eso, que haya críticas constructivas, que pueda construir su propio aprendizaje, que lo pueda también asimilar. No solamente dar y dar, es también recibir. ¿Okay? Esto por eso es un complemento. Yo soy maestra, pero yo estoy dispuesta a recibir. Por lo tanto, tenemos que permitir que haya que el estudiante pueda responder a lo que yo estoy transmitiendo. Que mientras yo esté estimulando al estudiante en un concepto, ¿verdad? Eso pasa mucho en la escuela bíblica. Permitirle a que el estudiante pueda criticar. Las críticas constructivas son buenas, que él pueda reflexionar, que pueda ser analítico. Eso es bien importante. ¿Por qué? Una de las cosas bien importantes, y eso lo vamos a ver más adelante, porque va a ir construyendo su propio aprendizaje. ¿Okay? Va a ir construyendo. Y nosotros tenemos que permitir que el individuo se vaya construyendo. Por eso yo le mostré lo del árbol. El árbol pasa por todo este proceso. Y si yo no permito que el árbol crezca, lo estoy picando, ¿verdad? Lo estoy cortando para que no crezca, estoy limitándolo a que no dé fruto. Y yo quiero que esos frutos se vean, ¿ok? Esos frutos se puedan observar, que esos frutos yo los pueda saborear. Y muchas veces decimos, ¿y cómo yo puedo saborear esos frutos? Pues fácil. Yo, maestra, voy a un lugar, quizá voy a un dealer de carro y me encuentro con un muchacho y me dice, es más, me pasó. Y me dice, ¿usted me conoce? Y yo, no te puedo distinguir. Pero me dijo, usted fue mi maestra. O sea, el placer de que ellos reconozcan al educador y que ellos entiendan que ese educador influenció dentro de ese individuo es bien importante. ¿Ya vienen ahí? Bien. Ahora, ¿qué significa instruir? Cuando instruimos, y esto es bien importante para que podamos desarrollar una clase efectiva, porque si yo no conozco esto, no puedo desarrollar una clase efectiva. Cuando yo voy a instruir, proporciono conocimiento, proporciono habilidad, y no solamente eso, despierto habilidades, despierto talento. Eso es lo que nosotros hacemos como maestros. Despertamos ideas en el individuo. Aquí dentro. Y despertamos experiencias previas.
Desde que nacimos, Oye, este perrito. desde que estamos en el chiquitito. vientre de la madre, tenemos experiencias previas. Hay gente que no lo cree, yo lo creo. ¿Por qué? Es un perro pelú. Porque hemos sido madres, hemos sentido ¿No vieron el de eso de la pizza? ¿verdad? ¿Verdad? Hemos sentido que cuando le hablamos a ese ser, usted ve que se estimula. El carrito de la pizza. Por lo Sí, tanto, salir el pizza que dije por cuando ahí. instruimos, vamos a enseñar, adoctrinamos. Y cuando hablamos de palabra adoctrinar, Pues fue uno de los que entró para acá que nosotros estamos caminando, porque se cogió para allá, se perdió. Manailín, ajá, yo puedo por acá. hay gente con el micrófono encendido, por favor, apagarlo. Bien, continuamos. Cuando hablamos de instruir, pues hablamos de enseñar, doctrinar, comunicar sistemáticamente unas ideas. Bien, allí hablamos de lo que es aprendizaje. Eso lo mencionamos más adelante, lo mencionamos, ¿verdad? Que es un proceso mediante el cual el aprendiz adquiere unas destrezas, unas habilidades y unas prácticas, y que estas prácticas se van a incorporar en unos contenidos formativos. Y esos contenidos formativos, pues, lo que va a estar haciendo es adoptando estrategias y conocimientos que lo va a poner en práctica y lo va a llevar a ¿qué? A la acción. Cuando hay un proceso de aprendizaje y comprendemos la información que hemos recibido, ahí va creciendo nuestras creencias. Ahí va a estar desarrollando nuestros valores. Ahí va a estar desarrollándose la parte moral. Y esto es un complemento de familia, ¿ok? También, esto es un complemento entre familia y el educador. Y algo que me impresiona mucho y yo lo traigo, y ustedes se creen, esta porción bíblica me fascina. Y si vamos a Lucas, me fascina porque cuando yo leo la Biblia y me voy a esta parte que está en Lucas capítulo 2, y ustedes saben esto, yo le he compartido con mis maestros cuando yo fui directora de escuela. Muchas veces creemos que esto no lo podemos traer a la sala de clase. Claro que sí. ¿Por qué? Muchas veces le preguntamos a los estudiantes, ¿qué personaje favorito ha influenciado en tu vida? Y hemos tenido estudiantes que nos dicen que Jesús ha sido influyente en su vida. Miren esto, y yo he tenido esa experiencia. Una vez, cuando yo era hace tiempo, ¿verdad? En una ocasión, yo estaba dando una clase y estaba en 8º grado. Y yo le hice una pregunta a los estudiantes con relación, ¿verdad? ¿Qué oficio, qué vocación o qué profesión quería ejercer? Un estudiante me alzó la mano y me dijo, yo quiero ser pastor. Yo me sorprendí. ¿Por qué? Porque muchas veces eso no lo escuchamos, ¿verdad? Y me dijo que quería ser pastor. Y yo le dije, ¿por qué tú quieres ser pastor? Porque hay alguien que influenció en mi vida. Y ese que influenció en mi vida fue Jesús. Mira qué experiencia, ¿verdad? Y muchas veces queremos que un estudiante pues sea abogado, sea doctor, médico, ¿verdad? O que tenga otra profesión, que sea maestro. Pero qué mejor profesión que es esa, ¿verdad? Me dijo de ser pastor. Y cuando eso a mí me tocó profundo. Y cuando tú vas entonces y buscas la Biblia y ves Lucas, vemos que en Lucas capítulo 2, versículo, dice que Jesús crecía, miren esto, Jesús crecía en sabiduría. Jesús crecía en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Por lo tanto, vemos aquí un crecimiento armónico total. Y eso es lo que yo espero de los estudiantes, que haya un crecimiento armónico y total. Eso es lo que usted como maestro y cuando lleva una clase efectiva va a influenciar a que se realice una armonía total en el individuo. ¿Y cómo se realiza esa armonía total? Pues mira, como dice aquí,
hay un proceso de maduración física, hay un proceso de maduración mental, hay un crecimiento en el mismo individuo. Ese crecimiento es un crecimiento físico, pero de desarrollo, ¿verdad? Pero también cuando usted está desarrollando el proceso educativo, usted está alimentando también la parte espiritual. No se crea que solamente la parte que vemos, ¿verdad? La parte carnal y la parte intelectual, nosotros también desarrollamos lo que es la parte emocional. Y también la parte espiritual. Nosotros tocamos eso indirectamente, pero lo tocamos. Y este pasaje toca muchos de estos elementos que más adelante voy a mencionar sobre el desarrollo del ser humano. Y estos 4 elementos son bien importantes. Lo que es lo físico, lo intelectual, lo espiritual y físico. El maestro va a influenciar en esas 4 áreas. La familia va a influenciar en esas 4 áreas, aunque de esas 4 áreas salgan varias ramas. ¿Okay? Esto es lo que quise mencionar en Lucas capítulo 2, versículo 52. Jesús creció en sabiduría, tuvo una educación de emprendimiento, creció en estatura, y cuando hablamos de crecimiento de estatura estamos hablando del desarrollo de la salud, la nutrición y la alimentación. Eso es bien importante. También gracia con los hombres. ¿Qué significa? La relación que yo tenga interpersonales, intrapersonales, ¿con quién? Con otras personas. Es bien importante. Gracia con Dios, el desarrollo espiritual. Cuando yo voy a influenciar en el área espiritual, lo que hace es que esa área espiritual me ayuda a trabajar con las emociones del individuo. ¿Ves? Y eso es lo que tenemos que impactar cuando llevamos una educación efectiva. ¿Qué hace estos 4 elementos? Bien importante. Y es importante cuando estemos desarrollando la clase. Nosotros cuando estamos llevando una educación, llevamos una enseñanza efectiva, lo que estamos haciendo es estimulando estilos de vida. Miren esto. Y son estilos de vida donde tenemos que involucrar los valores. Y esos valores van a ser permanentes. ¿Okay? El estudiante nunca te cambia los valores. Cuando esos valores están fundamentados correctamente, va a ser parte de su estilo de vida. La conducta, nosotros vamos a influenciar en una enseñanza efectiva lo que es la conducta. Vamos a lograr cambios de vida y de hábitos. ¿Okay? También, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tocar la área afectiva. Y cuando tocamos las áreas afectivas, recuerden que estamos tocando las áreas espirituales y las partes moral. ¿Y qué es la parte moral? Lo que está dentro de la parte emocional. ¿Okay? Eso lo vamos a tocar. Y la parte cognitiva. Y cuando hablamos de la parte cognitiva, estamos hablando, ¿verdad?, de lo que es intelectual, los conocimientos que vamos a adquirir. Y yo se lo traje aquí en forma bíblica, pero en general eso es lo que hacemos secularmente. Implementar contenido, implementar valores, hablar de las partes morales, todo eso, todos estos elementos son sumamente importantes. Bien, y estos son los niveles de aprendizaje. Secularmente, estos niveles de aprendizaje, hay varios niveles de aprendizaje, pero esos son los más importantes, que es la parte cognitiva, la parte afectiva, la conducta y los estilos de vida. En esos 4 elementos yo voy a trastocar como educadora. ¿Okay? Voy a trastocar. Y esos 4 elementos van a influenciar en la vida del ser humano. Y otros elementos que son importantes, ¿cómo aprendemos? Yo tengo que conocer al individuo, yo tengo que saber de qué manera el individuo puede aprender, ¿ok? Y ahí cuando hablamos del saber, hablamos de los conocimientos, ¿verdad? Hablamos de la parte intelectual, está la parte cognitiva. Cuando hablamos de los afectos, es la parte del sentir, ¿verdad? Que yo voy a trastocar, que yo quiero cambiar, ¿verdad? De las emociones. Todas esas áreas yo trabajo.
que yo quiero cambiar de esa parte afectiva que yo quiero cambiar, va a trastocar lo que se le llama la conducta. Y la conducta va cambiando, va modelando, ¿verdad? Y no solamente eso, mi forma de pensar, mi estilo de vida va a ser diferente. Tengo que conocer estos 4 elementos para llevar a cabo una clase efectiva o un proceso de enseñanza que sea efectivo, que sea productivo. Bien, la etapa de desarrollo más importante que nosotros se trabajan. Hay muchas áreas de desarrollo importantes, muchas etapas. ¿Okay? Hay muchas etapas. No voy a hablar, ¿verdad?, desde la niñez hasta la adultez, porque hay esas áreas, cada área tiene, ¿verdad?, unos elementos bien importantes. Pero es bien importante que esta parte del desarrollo biológico, cognitivo, sensorial y psicológico social sea fundamental en el educador. Cuando digo que sea fundamental es que el educador debe de conocer y poner esto en práctica en la sala de clase. Debe conocer la parte biológica de cada alumno, la parte cognitiva, la parte sensorial, lo voy a tocar más adelante, la psicológica, ¿verdad?, que es la parte mental, la parte social, todo esto yo tengo que conocer de él, cómo se mueve. Ustedes como pastores, ¿verdad?, tienen que conocer esto también, de los que se congregan en su iglesia. No es mero hecho de solamente ver la persona sentada, no. ¿Qué hay en el trasfondo dentro de ese individuo que se sienta ahí, que me está escuchando? Porque a través de eso es que usted prepara también los sermones, usted pide inspiración del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que conoce cada individuo. Y a través de esa inspiración del Espíritu Santo, uno va a tocar temas que va a influenciar en esta parte del desarrollo, porque usted va a hacer cambios. Eso mismo nosotros como educadores observamos, y no solamente observamos, también preguntamos. Muchas veces nuestros estudiantes se acercan a nosotros, nos traen sus preocupaciones, nos traen sus inquietudes, y a base de eso, mientras yo desarrollo mi clase, voy introduciendo esos intereses de cada alumno. Asimismo, ¿verdad?, cuando exponemos, ¿verdad?, una prédica o un sermón. Bien, hay diferentes teorías de desarrollo que son sumamente importantes. Esta teoría de desarrollo se supone que se explique aparte, en una clase aparte, porque tiene mucho valor y es parte del individuo. Cuando yo conozco todos estos enfoques y conozco más en trasfondo, el ser humano va a ser más efectivo el mensaje que yo voy a transmitir. Va a ser más efectivo. Estos enfoques son bien importantes, ¿verdad? Esta es una clase aparte, ¿verdad? En un momento dado, que se traigan esos temas es bien importante porque son enfoques que nosotros indirectamente trabajamos. Lo único que es bueno conocerlos que a fondo. Como lo cognitivo, lo sociocultural, la parte cultural o social de lo que me rodea es bien importante, la parte conductual, la parte ecológica, el sistema, el ambiente, todo esto es bien importante para yo poder llevar una clase efectiva. Bien, voy a tocar esto individualmente, son los 4 más importantes. La parte física. Jóvenes y pastores, ministros, es bueno conocer el crecimiento físico de cada individuo. Conocer el trasfondo, ¿verdad? Su salud, conocer el trasfondo, la parte genética de la persona y qué es la parte física, la parte nutricional, la parte de la salud. Nosotros tenemos, muchas veces llegan estudiantes que la parte de la salud está descuidada y cuando la parte de la salud está descuidada, el aprendizaje no llega. O la parte nutricional no llega, el mensaje no llega. Tú puedes transmitirle a una persona
un tema, un concepto, si la persona está enferma, no la recibe. Por eso es bien importante conocer estos factores. Otro factor es bien importante en el desarrollo cognitivo, la memoria, el lenguaje. Yo puedo vivir en Puerto Rico y soy de Río Grande, y quizá hay palabras en Río Grande que en Ponce son diferentes. Yo tengo que conocer también el lenguaje de cómo ese individuo se transmite, ¿verdad? ¿Cuál es el lenguaje que utiliza? Tenemos estudiantes que quizás son criados o vienen de urbanizaciones, otros vienen de barrios pobres, hay otros que vienen de residencial y su lenguaje es diferente. La percepción, los recuerdos, los juicios, la solución de problemas. No todo el mundo resuelve los problemas de la misma manera. Bien, desarrollo emocional. El desarrollo emocional, yo tengo que conocer la seguridad, qué el estudiante entiende por seguridad, transmitir la confianza, transmitir el afecto, cuál es el temperamento de cada individuo, de cada persona. Recuerde que los temperamentos cambian. Y ese es otro tema, ¿verdad? Cuando hablamos de temperamento, porque es la manera natural en que el ser humano interactúa en el entorno. Y eso muchos nos encontramos, ¿verdad? Con ese tipo de personas. El temperamento es bien importante. El autoconcepto. El autoconcepto y la autoestima no es lo mismo, se parece, tiene una similitud. Porque el autoconcepto es la opinión que tiene una persona de sí. Y yo tengo que conocer cuál es el autoconcepto de cada estudiante. ¿Qué el estudiante opina de él? Eso es el autoconcepto. ¿Qué yo opino de mí como persona? La autoestima, ya sabe que es el aprecio. ¿Okay? El aprecio que se tiene sobre sí mismo. Y yo también debo conocer, no lo escribí ahí, pero también la autoestima es bien importante. Y por último, el desarrollo social. Yo tengo que saber el entorno en donde vive la persona, con quién se relaciona las personas, ese estudiante o el alumno, cuál fue su desarrollo, ¿verdad? Fue su desarrollo moral en el hogar, cuáles fueron sus valores en el hogar, cuáles son intereses vocacionales o profesionales, cuál es su modo de vida, cuál es el modo de vida de la persona, cuál es la relación que tiene con sus padres, con su familia. Todo esto yo lo tengo que conocer. Si yo no conozco esto, no puedo desarrollar una clase efectiva, porque no solamente usted va a enseñar un concepto, sino que detrás de ese concepto usted enseña una destreza, y a través de esas destrezas usted enseña que valores. Inserta valores, inserta lo moral, inserta lo que es justo, lo que es justicia. Todo eso lo insertamos. La socialización es bien importante. Bien, ¿cómo aprendemos? Hay muchas maneras, ¿verdad? ¿Cómo aprende el individuo? Una de las que más conocemos es leer. El individuo debe de leer. Pero mira, una de las cosas bien importantes, cuando la persona lee, lo que aprende de la lectura es un 10%. Lee un libro y lo que recuerda o que se acuerda del libro es un 10%. Escuchar, usted me están escuchando a mí. Lo que usted va a retener de lo que usted me está escuchando a mí es que un 20%. A menos que haya una mezcla o un complemento entre ver y mirar. Usted está mirando esa foto, pero me está escuchando. Cuando usted mira la foto y me escucha, ahí vemos que el estudiante aprende, o el alumno adquiere un 30% de aprendizaje. Cuando podemos ver, pero también escuchar, y hacemos ese complemento de ver y mirar, o podemos ver el complemento de ver y escuchar, adquiere un 50% de aprendizaje.
Pero sobre todo esto hay algo bien importante, es llevarlo a la práctica. Es poner esto en práctica. Y cuando aquí ponemos esto en práctica, es igual que yo con una clase de homilética, ¿verdad? Me preparan a mí para predicar, pero si no llevo esta práctica, no lo voy a aprender. No se adquiere dentro de mí. Por lo tanto, cuando llevamos esto a práctica, ya entonces adquirimos un 70% cuando lo llevamos a práctica. ¿Por qué? Porque lo estamos hablando, porque a la misma vez, mientras yo estoy hablando, usted está preguntando, porque lo podemos llevar a la repetición, porque lo podemos nombrar, lo podemos enumerar. Por eso entonces ahí lo que hemos discutido y lo llevamos a práctica, usted adquiere un 70% de aprendizaje. Ok, ahora viene la otra parte. Lo que hacemos. Una cosa cuando lo discutimos, ahora cuando lo hacemos. Bueno, adquirimos un 80%. Escribir, interpretar, traducir. Todos estos elementos son bien importantes. Analizar, sintetizar, examinar, participar, organizar, crear las ideas. Todo esto nos lleva a adquirir un 80%. ¿Y qué nos ayuda a nosotros a adquirir un 95%? Lo que enseñamos. Cuando el maestro enseña, aprende, adquiere. Si yo permito que el estudiante sea parte de ese desarrollo de aprendizaje, el estudiante también va a adquirir un 95%. Bien, ¿cómo se adquiere? Explicando, haciendo un resumen, elaborando, ilustrando. Esto me va a ayudar a mí a que el aprendiz pueda adquirir que un 95% de qué? Del aprendizaje. Bien, muchas veces dejamos lo que es el oler fuera de lo que viene siendo cómo aprendemos. Usted sabe que muchas veces tenemos estudiantes que no ven y que son sordos. Son ciegos y son sordos. ¿Y ustedes saben cómo ellos aprenden? Por el oler. Y al oler, ellos adquieren un 65%, ¿ok? De aprendizaje. El olfato es importante en el proceso de aprendizaje. Aunque muchos estudiosos dicen que puede afectar o no puede afectar, pero el aprendizaje es bien importante para ese tipo de estudiante, para aquel que no escucha ni puede ver. Y otro punto bien importante que también no puede dejar de faltar es que el tacto, tocar. En este proceso de pandemia no nos tocamos, no nos abrazamos. Hemos perdido esa área, ¿verdad? Esa sensibilidad de poder tocarnos, poder abrazarnos. Esa parte bien es fundamental y es parte de un proceso de aprendizaje. El tacto nos permite reconocer elementos que son bien importantes cuando yo no puedo escuchar. Quizá yo escuche, pero tenemos estudiantes que no ven, pero escuchan. Y el tacto también es bien importante. ¿Para qué? Para ello adquirir ¿qué? Un aprendizaje. Cuán importante también es que el tocar, el oler y el tocar. Bien. En esta parte quise traerla porque esto es bien, aunque mañana lo van a tocar, yo no lo voy a tocar, lo voy a hacer superficial. Cuando desarrollamos una clase efectiva, después que yo tenga conocimiento del individuo con quien yo estoy tratando,
Yo tengo que entender que cada ser humano tiene unas capacidades, tiene unos talentos y tienen unas habilidades. No todas las son iguales, no todos tienen las mismas habilidades, no todos tienen los mismos talentos. Pero yo tengo que conocer que dentro de ese individuo, de cada uno de ellos, hay una inteligencia. Todo el ser humano es inteligente. Todo. Nadie puede decir que es bruto, que es morón. Y he escuchado esas palabras se las inventaron. Yo digo que se las inventaron, pero esas palabras para mí no existen, ni para un educador debe existir. ¿Por qué? Porque todo ser humano es inteligente. ¿Y qué me garantiza eso? Porque yo creo que en Génesis, cuando Dios creó al hombre, lo hizo a imagen y semejanza de él. Y yo creo en un Dios que es inteligente, un Dios conocedor. Y nosotros somos parte de esa creación. Por lo tanto, todo ser humano tiene la capacidad. ¿Para qué? Para solucionar problemas. Y no solamente eso, para adaptarlo al ambiente físico y social. Y esas inteligencias, como las inteligencias múltiples o las inteligencias emocionales que también están dentro del ser humano, yo tengo que conocerlas. Y hay diferentes tipos de inteligencia, pero hay 3 inteligencias que muchas veces en las otras 8 inteligencias no las mencionan, que es la parte analítica, la parte creativa y la parte práctica. Y todo ser humano es analítico. Y todo ser humano es creativo. Y todo ser humano quiere llevar todo esto a la práctica. Pero muchas veces no se lo permitimos. Y le tronchamos el camino. Y cuando digo le tronchamos el camino, muchas veces hay estudiantes que terminan su 4º año y no quieren seguir estudiando una carrera. ¿Por qué? Porque no le permitimos a que él desarrolle su creatividad, a que sea un pensante crítico. Y la inteligencia emocional es bien importante porque es la capacidad de que el individuo se pueda conocer su interior y cómo el individuo pueda manejar esas emociones. Y yo tengo como maestra ayudarlo a desarrollar, a que pueda conocerse como individuo y a cómo manejar esas emociones. Y a cómo él pueda reconocer y él pueda percibir de los demás. Y de la manera que él pueda relacionarse. ¿Verdad? Que esto es como bien amplio. La educación es bien amplia y ser maestro es una de las mejores profesiones, ¿verdad? Que podemos decir. Es una de las mejores profesiones. ¿Por qué? Porque para ser abogado tiene que haber pasado por un maestro. Para ser un médico tiene que haber pasado ¿por quién? Por un maestro. ¿Cuán importante es ser maestro? Por eso es que Dios, usted ve en la Biblia que Dios designó a algunos apóstoles, algunos maestros, algunos ¿sabes? Porque había que cada uno tenía una meta, una vocación, una profesión. Y una de las cosas bien importantes, cuando trabajamos con la inteligencia del ser humano y con las emociones, para yo crear una clase efectiva, yo tengo que conocer sus emociones y cómo ayudarla a que gobierne esas emociones apropiadamente. Y cómo entonces yo poder manejar esas emociones y esas inteligencias a través de la clase, cuando yo esté desarrollando una clase. Y eso lo vamos a hablar más adelante, porque yo quiero atacar eso. Yo soy maestra de matemáticas. Esa es mi preparación, mi especialidad es matemáticas. Y muchas veces nosotros los matemáticos somos muy analíticos. Cuando yo doy mi clase y quizás surja un tema o me hacen una pregunta y yo digo, mira, se me prendió el bombillón, esto tiene relación quizás con algo emocional. Y ahí ataco la parte emocional del individuo. Y cuando yo ataco esa parte emocional, lo que hago es despierto a los demás las partes emocionales. Y ahí empieza un proceso de discusión. ¿Okay? Y muchas veces tocamos la parte social. Ok, matemática, la parte económica.
matemática, la finanza. La matemática, cómo yo poder tener una finanza próspera, ¿verdad? Cómo yo tener una economía próspera. Y cuando hablamos próspera es que yo sepa manejar mis finanzas. Es como yo sepa manejar la parte económica. Y uno aprovecha esos temas para trabajar con la parte emocional y para trabajar con la parte social del individuo y con la parte mental. ¿Okay? Y la parte mental. Y no solamente esto, cuando yo trabajo con las inteligencias y cuando yo trabajo con las emociones del individuo, yo estoy también trabajar con la parte intrapersonal y la parte interpersonal. Recuerden que las relaciones personales son bien importantes. Y ustedes saben que hoy en día, y lo voy a hablar más adelante a usted cuando vaya a exponer, ¿verdad? Quiero hacerle algunas preguntas. Hoy en día, nuestro estudiantado está muy atado a la tecnología, al celular, al internet. Y entonces la relación social la están dejando ¿qué? Hacia un lado. La parte de la socialización, la parte de la relación entre las personas, la están fíjese cuando usted va a un restaurante o va a ir a comer con su familia, observe alrededor, usted ve en la mesa personas que están comiendo, pero entonces no interactúan, no hablan, no dialogan. ¿Y qué están? Cada uno tiene un celular en la mano y cada uno está interactuando con el celular en una cena, cuando la cena en ese momento es donde se debe aprovechar para trabajar con esta parte de la inteligencia emocional y las inteligencias múltiples. Cuando hablamos de inteligencia múltiple, hay variedad, eso lo vamos a mencionar más adelante y mañana la van a profundizar. Esta parte es bien importante. Yo llevo al estudiante a que haya una área intrapersonal y un área interpersonal. Si yo no toco esto indirectamente o directamente, mi clase no va a ser efectiva. Por esto es bien importante que cuando yo hago una clase, realizo una clase efectiva, se van a involucrar lo que son unas estrategias y unas técnicas. Y ahí lo que viene que el aprendizaje cooperativo, ahí viene trabajo en grupo, trabajo en pares. No solamente es individual, también es colectivo. Y yo debo de conocer esto en los estudiantes. Yo he tenido estudiantes que cuando yo le digo, vamos a trabajar en grupo y hacemos los grupos. Y hay uno que dice, no, yo quiero trabajar solo. Pero yo tengo que manejar y trabajar con quién, con ese estudiante y ver qué hay detrás, por qué él quiere trabajar solo, por qué él no quiere interactuar con los demás. Y ahí voy y entro a la parte emocional del estudiante. Pero todo esto es con cuidado, ¿verdad? Trabajamos, ¿verdad? Cuidadamente, pero conocemos qué es lo que está pasando. Y a través de eso, entonces yo digo, pues vamos a buscar otras estrategias. Porque no solamente va a ser en pares, en grupos. Hay estrategias que son individualizadas. Bien. Ustedes saben que existe la alfabetización emocional. Pues existe la alfabetización emocional. ¿Por qué existe? Porque no la atacamos desde niños, porque no trabajamos desde niños esas áreas. Cuando no tocamos esas áreas desde niños, entonces viene lo que es la alfabetización emocional, que es la violencia, la parte de la droga, la depresión, el aislamiento, la marginación, todo esto viene. Entonces surgen estas culturas que están trastocando últimamente en nuestro ambiente, que es la cultura light. La cultura light lo que significa estoy vacío de moral, no tengo ni valores, no tengo morales. Ahí entonces empieza lo que es la criminalidad. El precio de la modernidad. También esto es algo que está evolucionando
Ahí vamos a ver la desigualdad. Entonces marginamos a las personas que son pobres, las marginamos de los que son ricos, y eso mismo pasa en un salón de clase. La parte de la margina. Yo tengo que trabajar con eso. Nosotros como maestros tenemos que trabajar con esas áreas. Una ocasión como directora trabajé en un área de Carolina, ¿verdad? No voy a mencionar. En esa área de Carolina habían varios grupos. Y en la escuela había varios grupos. Y una vez me pregunté por qué había varios grupos. Estaba el grupo de residencial. Estaba el grupo de los que eran de una región de Loíza. Y había otro grupo que son los grupos de lo que hablamos de los intelectuales, lo que son lo que le dicen superdotados. Y uno decía, pero ¿por qué entonces había mucho que entre ellos había mucha discordia, había no había compromiso, había pelea, se hablaban, ¿cómo se dice? Se decían palabras que no eran entre ellos, que lo que hacía era bajar el autoestima, tocaba mucho el autoconcepto, el autoimagen. Y todo eso uno lo tiene que manejar y trabajar. Por eso es bien importante conocer a cada persona, a cada individuo. Observe si eso pasa dentro de su iglesia o en una congregación o en una comunidad o en una sociedad. Eso lo tenemos que observar y a trabajar ese tipo de alfabetismo emocional que ocurre. Y estas inteligencias emocionales nosotros las trabajamos. ¿Cómo se trabaja? Conociendo a cada individuo. Y cuando yo conozco a cada individuo, yo trabajo a realizar mi clase efectiva de esta manera. Que haya empatía, abordar las diferencias, conocer las emociones de cada uno. Entre ellos, mira, yo he tenido clases que entre ellos mismos traen experiencia o traen situaciones que han ocurrido en el hogar y el otro se emociona y el otro dice, pues mira, en mi casa también pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque todo eso debe de ocurrir y permitir que ellos hablen, que ellos dialoguen. Y las inteligencias múltiples que son bien importantes cuando yo trabajo o realizo una clase efectiva. Esto es importantísimo. Bien, quiero entonces, vamos a realizar una clase efectiva y yo le voy a decir, este punto es bien importante y lo quise traer como un ejemplo. Cuando yo hablo de clase efectiva, no es lo mismo decir eficaz y eficiente, son dos cosas diferentes. Eficaz y eficiente. Son dos puntos bien diferentes, o son dos conceptos bien diferentes, pero se relacionan. Cuando hablamos de eficacia, es que yo quiero conseguir un resultado. Cuando yo realizo una clase efectiva, yo quiero conseguir ¿qué? Un resultado de esa clase. Yo quiero conseguir un resultado a través de ¿qué? De una meta. Pero yo también quiero que haya efectividad. Con los recursos que yo tengo, yo pueda maximizar los recursos para que esa clase sea productiva. Por lo tanto, tiene que haber utilidad para que haya productividad. Y le voy a dar un ejemplo. A Lilian, yo le voy a regalar $50 para que ella realice con esos $50 los ingredientes para hacer un pan. Pero yo quiero venderlos en $50 o más para tener ¿qué? Utilidad. Si yo lo vendo en $50 o menos, no estoy teniendo ninguna utilidad. Yo quiero tener utilidad. Bien, a Marcos.
se le dio $50 y hace 20 panes, pero lo vende en $70. No fue eficiente porque no maximizó los recursos, porque pudo haber hecho más. Pero mira lo que hizo, lo vendió en 70. Por lo tanto, consiguió que el objetivo fue eficaz. Fue eficaz, pero no fue eficiente. Son dos cosas diferentes. ¿Qué pasó con Lucas? A Lucas, con los $50, realizó 30 panes y los vendió en $50. Fue eficiente porque pudo maximizar los recursos, pero no fue eficiente porque lo vendió en 50 y no tuvo utilidad. ¿Se acuerdan la parábola de cuando Jesús habló? Que le entregó a cada uno, ¿verdad? Para que produciera. Y uno vino y lo enterró completito y no hubo qué, utilidad. Ahora Juan, ¿qué pasó con Juan? Pues miren, Juan hace 30 panes y los vende en 80. ¿Qué pasó con Juan? Fue eficiente porque maximizó los recursos, pero fue eficaz porque consiguió ¿qué? Los objetivos. Y eso es una clase eficaz. Una clase eficaz es cuando yo consigo los resultados dirigidos hacia una meta porque puedo maximizar ¿qué? Los recursos. Y pudo haber ¿qué? Productividad. Cuando yo tengo una clase eficiente y me dirijo hacia una meta, yo tengo que conseguir unos resultados y esos resultados me tienen que producir. Y eso es lo que yo hago con el individuo. Adquiero unos resultados, pero yo voy a ver luego, más adelante, la productividad. Dicho esto, es bien importante, recuerden lo que mencioné, tiene que haber un resultado, pero también tiene que haber una productividad. Tiene que producir. Y yo lo voy a ver en quién, en los mismos estudiantes, esa productividad. Bien, cuando vamos a realizar una clase efectiva, tengo que mirar 2 puntos. Quiero mirarlo de esta manera, ya que está la parte de la pedagogía y está la parte de la andragogía. Son dos términos diferentes, porque en la pedagogía yo trabajo con niños, con personas menores de 16 años. Con la andragogía yo trabajo con personas de más de 16 años. ¿Okay? Bien, son conceptos diferentes, aunque se pueden relacionar. Y quiero tocar un poquito esto. Y voy a aprovechar. La pedagogía, el estudiante depende del maestro. En la andragogía, el aprendizaje es autodirigido. ¿Y qué pasa con el aprendizaje autodirigido? El estudiante lo que es responsable de su propio aprendizaje. Eso es la andragogía. Por eso es cuando nosotros en el colegio, en la institución, ¿verdad? En el colegio, la universidad, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Trabajamos con andragogía, no pedagogía. Son dos cosas diferentes. Cuando estamos en el colegio es andragogía, porque trabajamos con personas de más de 16 años. Quizá pueda haber estudiantes menos de 16, pero es raro, ¿verdad? Muy poco. Pero la andragogía es cuando ya el estudiante, el aprendizaje es autodirigido, el estudiante es responsable de su propio aprendizaje y es el que se autoevalúa. Cuando hablamos de pedagogía, nosotros evaluamos el aprendizaje del estudiante. Y el profesor es responsable de esa enseñanza y cómo transmitirla. Ahora, cuando hablamos de pedagogía y andragogía, en la experiencia previa, resulta que cuando estamos en pedagogía hay poca experiencia en los estudiantes. Y muchas de las experiencias lo juega el profesor, es el que juega ese rol. En cuanto a la andragogía, el estudiante aporta
parte de la clase a partir de sus experiencias. Y cuando contribuyen en clase es porque tienen unos conocimientos o unas experiencias previas. Esa es la diferencia entre pedagogía y andragogía. Bien, ¿qué más podemos decir entre pedagogía y andragogía? También es una orientación hacia el aprendizaje. ¿Qué yo puedo decir de la orientación hacia el aprendizaje? Pues miren, en pedagogía el aprendizaje es un proceso adquirido de conocimientos prescritos. Ya está que, vamos a ver, yo voy a enseñarles suma y eso es lo que van a ellos a aprender, ¿verdad? Pero cuando ya en la andragogía se supone que el estudiante ya tenga ese conocimiento anterior previo. Ese es un ejemplo que le estoy trayendo. ¿Qué pasa en pedagogía? Los contenidos vienen en consecuencia, o hay un orden, o hay un acuerdo lógico, o de unidad. Yo no puedo enseñar a multiplicar si el estudiante no sabe sumar, porque en la multiplicación se suma. Yo no puedo enseñar a dividir si el estudiante no sabe qué restar, porque en la división se usa la resta. O sea, estos conceptos en la pedagogía se trabaja. Pero ¿qué pasa con la andragogía? El aprendizaje debe ser relevante. Ellos trabajan día a día. Cuando ellos estudian por un propósito. Ellos estudian para resolver algún problema o para realizar alguna tarea. El aprendizaje se organiza de acuerdo a las situaciones contextuales o según la vida de trabajo, porque cuando estamos en andragogía, las personas que están estudiando, muchos de ellos trabajan o secularmente, tienen una experiencia de trabajo. Ellos quieren aprender cómo poder lidiar con situaciones, cómo trabajar con conflictos, cómo trabajar manejo de conflictos, ¿verdad? O situaciones, cómo resolverlo, o ir directo, ¿verdad? Ya al campo laboral. Y también hablamos de motivación. Dame mover esto un momentito aquí. La pedagogía y la andragogía. Bien, la motivación. Cuando estamos hablando de la pedagogía, principalmente es intrínseca. Y también una de las cosas bien importantes en la pedagogía, lo más importante del estudiante es la nota. Como se la gane, lo más importante es la nota. En la andragogía no. La andragogía es intrínseca y la nota es menos importante para ellos. Porque ellos quieren adquirir unos conocimientos que ellos puedan adaptarlo en su vida real, ¿verdad? En lo que ellos están realizando laboralmente. Quizá como labor familiar o en su labor laboral de trabajo. Ellos quieren tenerse cómo poder llevarlos a ellos intrínsecamente a cómo ellos resolver, manejar los conflictos o situaciones. En cuanto a la pedagogía, no. En la pedagogía, pues, es intrínseca. Ven aquí que estoy moviendo un momento esta pantalla que me está ocupando aquí. Okay. Bien. ¿Cuáles son los elementos importantes para realizar una clase efectiva? Estos elementos son sumamente importantes. Y llegamos ya. Y voy a hacer un resumen antes de entrar aquí. Recuerden que usted tiene que conocer al individuo. No es solamente preparar una clase, preparar un tema, un concepto y buscar, voy a utilizar esta destreza, voy a trabajar este tema, voy a usar esta técnica o voy a usar esta estrategia. No, si usted no conoce las personas que está tratando, no puede hacer una clase efectiva. Aún usted domine el material, no puede hacer una clase efectiva. Por eso es importante conocer a las personas. Bien, pero estos son los elementos principales que debería contener una clase efectiva.
yo tengo que tener dominio del material y conocer las competencias técnicas del docente. Es sumamente importante el dominio y las competencias. Bien, cuando hablamos de lo que hablamos de dominio y competencia, yo tengo que conocer cuáles son los procedimientos o los recursos que yo necesito para yo poder llevar a cabo o poder enseñar X concepto o X destreza. Y se lo voy a decir de esta manera. Es fundamental que el docente domine ampliamente su tema. El tema que usted tenga o el curso que usted tenga lo tiene que dominar. Es bien importante. Y aún así, aunque usted tenga conocimiento del tema o pueda dominar el tema, uno tiene que ser lector o buscar recursos que me pueda ampliar el conocimiento que yo tengo sobre ese tema. ¿Okay? Es bien importante conocer las competencias, porque yo tengo que ver qué yo quiero captar del estudiante, porque acuérdense de lo que le dije, tengo que maximizar los recursos, yo tengo que lograr unos resultados para que haya productividad. Por lo tanto, yo tengo que conocer esas técnicas y esas competencias que el estudiante tiene y las competencias que ha de adquirir. Por lo tanto, todo esto se basa a través de experiencia que yo tenga en el área y también de la experiencia de quién, del estudiante. Es bien importante que cuando preparemos una clase efectiva, yo le pregunte al estudiante también qué tema le gustaría discutir. O si no, de este tema, ¿qué le gustaría que el maestro pudiera tratar o tratase o trabajase? Porque a lo mejor el estudiante tiene un interés particular sobre ese tema, pero en algo específico. Y yo le tengo que dar partícipe al estudiantado para que poder hacer esa clase que sea motivacional. Bien, otro punto bien importante, el número 2, compromiso. Mi compromiso, primero con la educación, con el estudiante, pero mi compromiso que yo tengo con ese tema. La pasión que yo tengo para ese tema, porque si yo voy a enseñar un tema que a mí no me apasiona, es mejor no enseñarlo. Es mejor ni hablarlo. Por lo tanto, tiene que haber un compromiso y tiene que haber una pasión sobre ese concepto, esa destreza, o ese tema, o esa unidad. Tiene que haber un compromiso y una pasión. Bien, ese compromiso está ligado en motivación, empatía y entusiasmo, porque yo voy a transmitir eso en los alumnos. Y si yo hago esa clase motivacional, bueno, aquí estamos a través virtual, ¿verdad? Y muchas veces queremos mejor interactuar y compartir con el individuo, ¿verdad? Directamente, es más impresionante, es más fascinante, ¿verdad? Porque ahí podemos ver al estudiante cuáles son sus expresiones, cuál es el feedback, cuál es su percepción, todo eso lo podemos ir visualizando mientras estamos tramitando la clase, pero tiene que haber un compromiso y una pasión. Número 3, tiene que haber un ambiente favorable. Ese ambiente favorable tiene que ser un ambiente adecuado. Y cuando hablamos de ambiente, estamos hablando, está el ambiente del salón, que yo tenga las comodidades necesarias en el salón, que haya luz, pero también tiene que haber un ambiente entre los individuos.
Por eso es que cuando yo empiezo antes de empezar la clase, yo observo a los estudiantes. Y cuando yo observo a los estudiantes, yo digo, aquí hay un estudiante como que lo veo triste. Algo le pasa. Y cuando usted detecta eso, entonces usted trastoca eso rápidamente, porque tiene que hacer el despertar. Si usted lo deja así y usted empieza la clase y termina la clase, el estudiante no va a adquirir nada. Por lo tanto, el ambiente debe ser favorable, pero para usted crear un ambiente favorable, tiene que desde el principio ser un observador de lo que está ocurriendo en el salón de clase. Y observar a cada uno de los alumnos. Y observar cuál es su semblante. Todo eso lo observamos en clase. Nosotros somos observadores, los maestros somos bien observadores. Y el ambiente es bien favorable, un ambiente que sea apropiado, un lugar apropiado. Todo eso es parte de un ambiente favorable. Y lo que yo voy a hacer es que cuando yo activo ese ambiente y activo esos procesos, voy a activar una participación y voy a activar las experiencias de los estudiantes con relación al tema, al contenido, y se involucran los estudiantes y empezamos a hablar de temas y es emocionante, ¿verdad? Porque los estudiantes se las crean en el aire, se las inventan, como decimos nosotros los maestros, pero no es que eso es parte de su inteligencia, ¿verdad? Múltiple, lo que es la creatividad. Bien, otro punto bien importante, 4, contenido significativo, y que ese contenido significativo y que haya un orden lógico. Bien, el contenido significativo es bien importante porque yo quiero saber hacia dónde yo quiero alcanzar con el estudiante en el aprendizaje, que el aprendizaje sea pertinente y que signifique algo para él. Es bien importante que esa información que él va a recibir nueva la pueda adquirir. Y si esa información no es nueva porque ya tiene una experiencia previa, que él sea partícipe ¿de qué? De ese contenido, de ese aprendizaje. Porque ese aprendizaje significativo de ese individuo también va a ayudar ¿a quién? A los otros. Vamos al próximo que tenemos el número 5, practicar para aprender es bien importante y lograr habilidades y conocimientos. Y como yo mencioné anteriormente, la práctica es bien importante. Llevarlo a la ejecución, lo aprendido es bien importante porque adquiere que un 85% de aprendizaje. Llevarlo a la práctica. ¿Y cómo se lleva a la práctica? Hay muchas maneras de llevar el aprendizaje a la práctica y no solamente para lograr unas habilidades y para lograr un conocimiento. Hay muchas formas. Y yo le voy a explicar entre esas podemos hacer informes orales, informes escritos. Una de las cosas bien importantes también que demos lecturas. Esas lecturas uno las da previa, el estudiante las lee y se trae en clase la discusión de esa lectura. Y cada uno da su propia opinión, cada uno analiza, cada uno interpreta y ayudamos a ese pensamiento crítico y hacemos despertar ese pensamiento crítico y despertamos esas habilidades y despertamos los conocimientos. Y por eso nosotros nos llevamos en práctica. Una recomendación, por lo menos que nosotros hacemos en la parte secular, es que damos un día, el día del estudiante, que ese día del estudiante sea el maestro. Ese es un ejemplo. Y ese día el estudiante va a ser el maestro y va a llevar a práctica un tema.
Un concepto. Muchas veces nosotros damos en la institución, ¿verdad? Que cada uno presenta un tema y prepara una presentación en PowerPoint y presente hacia los estudiantes. Así también hace la práctica, ¿verdad? El que estudia homilética, que es preparándolo, ¿verdad? Para la predicación, entonces lo ponga en práctica también y se pare de frente de otras personas y él puede exponer su sermón y pueda exponer su reflexión y pueda poder transmitir lo que esos conocimientos y esas habilidades que él ha logrado a través de este proceso, de este aprendizaje. La tecnología es bien fundamental. Cuando hablamos de tecnología, hablamos desde una pizarra, un lápiz, teléfono, computadora. La tecnología es todo herramienta que podemos utilizar, o manipulativo también es parte de la tecnología. Las personas se creen que la tecnología es este instrumento como la computadora. No, la tecnología ahí es una amplitud. Son todas las herramientas que yo puedo utilizar en una sala de clases. Puede ser manipulativo, puede ser el celular, la computadora, tablet, son variedades. Y la tecnología es una herramienta también, ¿verdad? Puede ser digital, como mencioné. Esto nos ayuda a nosotros a aumentar nuestros aspectos cognitivos o cómo podemos percibir las cosas. ¿Okay? Cómo yo percibo las destrezas, los conceptos, el uso de los sentidos. Cuando yo uso la tecnología, estoy usando mis sentidos. Todos mis sentidos se están involucrando en la tecnología. Grado de atención también, la memoria, ¿verdad? Todo esto se está influenciando en la tecnología. Otro punto bien importante es usar los estilos de enseñanza, que son variados. Hay varios estilos de enseñanza. Entre los estilos de enseñanza se pueden mencionar la parte, lo de taller, lo de conferencia. Se puede también mencionar la discusión dirigida, las presentaciones, las ilustraciones. Son los estilos que sean fundamentales en ese momento. Todo depende del tema, todo depende, ¿verdad? El tema que yo estoy discutiendo, los conceptos, las destrezas que yo quiera elaborar. Dependiendo de esas destrezas, esos conceptos, yo determino qué estilos de enseñanza yo voy a utilizar. Puede ser demostrativa, puede ser en laboratorio científico, puede ser también una excursión, películas. Ahí vemos que en los estilos de enseñanza, ahí se puede intercalar lo que son las técnicas y estrategias. Porque lo que nosotros queremos lograr es que la planificación, cuando estemos planificando, sea algo productivo. Recuerden la palabra productivo, que yo pueda ver un resultado y ese resultado produzca una explosión en el estudiante y vemos esa productividad. Y con diferentes herramientas o estilos de enseñanza que sean variados. Nunca vamos a estar utilizando el mismo. Y no es recomendable. Por eso hay variedad. Si yo le menciono, hay variedades. Está la inclusión, está el método dirigido, la instrucción directa. La directa es cuando yo estoy aquí en el salón de clase y estoy dirigiéndome, ¿verdad? A cada uno de ustedes. O individualizada. O sea, hay varias técnicas o estilos de aprendizaje. La retroalimentación es bien importante y las preguntas efectivas. Cuando hablamos de retroalimentación, es importante que en la retroalimentación yo pueda, según las preguntas que yo realice al grupo, yo pueda adquirir que el estudiante aprendió. ¿Cuál fue el aprendizaje que le llegó? Y yo quiero saber esa retroalimentación. ¿Cuál es esa, como le llamamos, nosotros le llamamos esa explosión, donde el estudiante puede decir, yo adquirí esto, yo aprendí esto.
pero a través de unas preguntas que pueden ser dirigidas, unas preguntas que son efectivas, pero que pueden ir directo a lo que es pregunta dirigida. Hay preguntas que son abiertas, hay preguntas que son cerradas, hay técnicas que nosotros le damos al estudiante también un diario reflexivo, donde el estudiante ahí elabora o escribe cuál fue qué fue lo que adquirió, cuál fue lo que aprendió, ¿verdad? Y ahí podemos ver cuál es la retroalimentación de ese individuo. Podemos ver la entrega de los conceptos y el análisis de algunos casos. La interacción o la participación que es retroalimentativa. Bien, el 9, establecer tareas y trabajos efectivos. Es bien importante las tareas. Yo sé que a muchos estudiantes pues trata de, como decimos, no le gustan que le den muchas tareas, pero hay muchas formas de dar tareas. Yo puedo hacer tareas dentro del salón de clase y no llevarla a mi casa. Yo puedo hacer unas tareas dentro del salón de clase y unas tareas que son efectivas relacionadas al concepto, a la destreza que yo trabajé. Por eso es que ahí se puede involucrar lo que son técnicas que podemos utilizar. Está el flujograma, está el diario reflexivo, está el poema, hay variedad, es que si no terminamos, hay variedad de técnicas que yo puedo utilizar para yo poder, el estudiante pueda vaciar su retroalimentación y saber, para yo conocer cuál fue el conocimiento que él adquirió. Y realizando unos trabajos que sean efectivos, que sean productivos. Y estos elementos van a ser unos componentes bien importantes. Por eso es bien importante los materiales didácticos. Es sumamente importante la forma de cómo yo adaptar, ¿verdad?, esos estilos de aprendizaje y esas estrategias y técnicas dentro de esas tareas. Porque no solamente, ¿verdad?, las tareas se realizan en la casa, sino yo lo puedo realizar grupalmente en el salón de clase. También puede ser como un tipo de laboratorio, algo científico, o discusión de algo que lo tocó según el tema. ¿Qué más te llamó la atención de ese tema? Y por último, y más importante, que es la planificación. ¿Cómo yo voy a estructurar mi clase? La planificación y cómo yo la voy a estructurar. ¿Por qué se planifica? Porque es importante que el alumno sepa que usted tiene conocimiento. Es importante que el alumno sepa que usted domina, que tiene las competencias. Y la planificación es todos estos 9 elementos que yo acabé de mencionar. Y todos esos nueve elementos que yo acabé de mencionar se va a elaborar dentro de la planificación o la estructura de una clase. Por eso es que la planificación va a tener un inicio que puede ser una exploración, y en la exploración yo puedo hacer preguntas abiertas y llevarlo a las experiencias previas según el tema que yo esté tocando. El cuerpo pues ya viene siendo el desarrollo de la clase, como yo voy a ir desarrollando la clase utilizando técnicas y estrategias que me ayude alimentar y retroalimentar, ¿verdad?, esos conocimientos del estudiante. Y por último, el cierre. El cierre, pues muchas veces en el cierre hacen postprueba o preprueba. Muchas veces utilizan una técnica. Yo necesito que cojan un papel y escriban en palabras qué fue lo que aprendiste hoy en clase. O escriben un párrafo, o realicen un flujograma, escriban los puntos más importantes, usted mismo lo guía. Ahí se utilizan muchas técnicas y muchas estrategias para entonces poder cerrar la clase. Todo es, pero bien importante la planificación. Un maestro que no planifica y va con las manos vacías y no tiene esta estructura,
no va a poder guiar al estudiante a que pueda obtener un resultado para que luego ese estudiante pueda ser productivo en el futuro y aún en el presente. Bien, la enseñanza efectiva requiere como punto de partida a individuos con capacidades académicas que tengan dominio de la materia. Eso es lo que es importante, y el maestro se tiene que preocupar por el bienestar. Yo tengo que tener un dominio de la materia, tengo que tener esas capacidades, dominarlas y preocuparme porque el estudiante pueda sacarle provecho y sea productivo. Por eso yo me preocupo por el bienestar de cada estudiante. Los maestros efectivos tienen cualidades personales, y esas cualidades personales son las que los van a ayudar a desarrollar relaciones humanas auténticas. Los maestros efectivos tienen disposición efectiva hacia el aprendizaje, y los maestros efectivos dominan un repertorio de prácticas de enseñanza. Y los maestros efectivos tienen una disposición personal a la reflexión y a la solución de problemas. Y esto es sumamente importante, el número 4. Muchas veces nos quedamos ok, yo tengo las cualidades personales, yo tengo la efectividad, conozco, tengo las competencias, tengo las capacidades, pero tengo el dominio. Pero cuando llega el momento de preocuparme por ese bienestar del estudiante, se queda ahí. No, yo tengo que explotar el despertar del estudiante a una reflexión y a una solución de problemas, porque a eso es que yo lo voy a llevar, a eso es que yo lo estoy preparando. Aquí están los retos de la enseñanza. Anteriormente el pastor había mencionado esos retos. Son bien importantes. Del siglo XXI, estamos en el siglo XXI, la educación ha cambiado. La educación ya es presencial o va a ser híbrida, muchas veces presencial o tecnológica. La tecnología va a estar influenciada mucho en la enseñanza. Ahora, ¿cómo manejar este tipo de instrumentos y cómo manejar todas las emociones, ¿verdad? Todas las motivaciones a través de esta herramienta para que llegue al estudiante? Ese es un reto que tenemos nosotros como maestros en la historia en que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque esta enseñanza va a tener nuevas perspectivas y va a adquirir vamos a estar adquiriendo nuevas capacidades. Vamos a tener nuevas opciones y tenemos que rendir cuenta. La enseñanza no se queda en enseñar. Hasta aquí, no, ya yo termino. Hay que rendir cuenta. Nosotros tenemos que rendir cuenta de lo que hemos enseñado. Y si yo rindo cuenta, vamos a estar claros con lo que hemos producido, porque vamos a ver esa productividad. Entonces vamos a ver que ese aprendizaje va a ser activo, vamos a ver que va a haber una construcción significativa y vamos a ver que esa enseñanza va a influenciar en la sociedad. La enseñanza efectiva requiere consideraciones, tenemos que ser bien cuidadosos y cuidadoso y reflexivo acerca de lo que hace un maestro y cuáles son los efectos y las acciones en el aprendizaje social y académico del estudiante. Nosotros no solamente enseñamos un tema, un concepto, una área, nosotros también estamos influenciando en la vida social del individuo, estamos influenciando en los valores, estamos influenciando en la moral. Por lo tanto, tenemos que ser bien cuidadosos y ser reflexivos todo el tiempo. Yo recuerdo que cuando yo era maestra ya yo empecé en el 90 a ser maestra. Recuerdo que cada vez que yo terminaba una clase yo tenía que reflexionar. Era la praxis.
la reflexión del maestro. Ahora, ¿qué fue lo que hice que no logré o que logré o que quedó cambiar? Ese proceso debe ser continuo todo el tiempo. Nosotros nos evaluamos todo el tiempo. Por eso es bien importante. ¿Qué fue que dije, que no dije, que debí decir, no lo dije? Ahora me toca otro día. O sea, este proceso es reflexivo todo el tiempo. Por lo tanto, existen varios dominios del conocimiento que son fundamentales para la práctica de la enseñanza. Y esto nos lleva a nosotros a hacer investigación, no detenernos solamente con lo que aprendimos en un bachillerato, sino si yo no sigo estudiando, pues yo tengo otros recursos, ¿verdad? No me puedo detener. Yo tengo que buscar otras experiencias. Yo tengo que ser activo. Yo tengo que tener más dominio, tengo que tener conocimiento de contenido, tengo que tener conocimiento del área pedagógica, de la andragogía que le mencioné. Yo tengo que tener conocimiento de los contextos, de los currículos, de los propósitos, de los valores educativos. Todo esto todavía uno se sigue buscando información. Usted va a hacer ahora, usted adquiere aprendizaje todos los días y todos los días se adquiere buscando información. Tres aspectos importantes cuando realizamos una clase efectiva. Nosotros tenemos un repertorio. Y la palabra repertorio, y esto me gustó mucho que lo saqué de una persona, ¿verdad? Que lo utilizó y lo quise traerlo a ustedes, porque nosotros somos como los músicos o como el maestro de teatro. Usted sabe que la orquesta tiene diferentes instrumentos y cada instrumento se toca, ¿verdad? Tiene una forma, ¿verdad? Diferente, armónico de tocar. Y nosotros tenemos un repertorio y nosotros lo tenemos que ir preparando, ¿verdad? En todo es como si yo estuviera orquestando, ¿verdad? Y en esa orquesta hay diferentes personas y todas esas personas tienen un estilo diferente, tienen valores diferentes. Y todo eso yo lo tengo que ir manejando. Y hay tres aspectos de la enseñanza que es bien importante. Nosotros como maestros somos líderes y preparamos líderes. Y nosotros planificamos para nosotros ser preparar líderes y que esos líderes sean productivos y no sean líderes negativos, sino que sean líderes positivos. Por lo tanto, nosotros somos un ente motivador y un ente facilitador del aprendizaje. Nosotros también tenemos un aspecto bien importante como maestro que nosotros vamos a proporcionar que en los estudiantes que se encuentren frente a frente en un salón de clase o en una clase virtual. Y entre esos aspectos importantes, usted tiene que planear. La planeación es bien importante. Yo no puedo fingir ni inventármelo en el aire. Yo tengo que planificar lo que yo voy a traer. Yo tengo que planificar lo que yo quiero enseñar. Yo quiero planificar lo que el estudiante debe adquirir. Pero mientras yo estoy planificando para lo que yo quiero que el estudiante aprenda, yo tengo que planificar también de cómo yo coger ese individuo y prepararlo para que sea un líder dentro de una sociedad. Y pueda ser un líder dentro de un ambiente laboral. Nosotros también hacemos, los maestros no solo planean, dan sus clases, sino que también fungen como miembros y líderes de una organización. Y aún en un ambiente que es complejo. El ambiente de un educador es complejo. Una de las cosas que aprendemos cuando estudiamos para maestros, nosotros somos modelos. 24 horas al día, nosotros somos personas modelos. Nosotros estamos en la calle, la gente nos ve, la gente nos mira, los estudiantes nos ven, nuestra conducta en la calle es bien importante, ¿verdad? Porque un estudiante te ve y tú estás
quizá en un lugar incorrecto, el estudiante te lo va a traer. O sea, nosotros somos un ente modelador y el modelar es importante, y no solamente el modelar, sino que lo que salga dentro de uno pueda influenciar y pueda que cambiar a un individuo. Esta presentación que traigo ahora es importante porque nosotros en la institución Orela, o en cualquier institución, o también una institución en una iglesia, ¿verdad? O en lo secular, tenemos que garantizar unas condiciones imparciales y justas y equitativas, y exhibir equidad. Y no estoy hablando, ¿verdad?, de los temas que están tocando ahora. Nosotros tenemos que, estamos en un mundo multicultural, estamos en un mundo diverso. Vemos que los maestros realmente tienen otras opciones de crear salones de clase, puede ser inclusivo, equitativo. Y los educadores tienen la responsabilidad de garantizar que cada estudiante tenga las mismas oportunidades equitativas de aprendizaje, no inclinarnos más en unos estudiantes que a otros. Y eso es lo que hace nuestra clase efectiva. Nuestra clase efectiva es que nosotros demos las oportunidades equitativas para todos. El trato diferencial se da en parte y eso no debe ocurrir. En los maestros de manera consciente y a veces inconsciente, y tienen diferentes expectativas de algunos alumnos y de otros no. Y eso no se debe verbalizar. Hay algunos estudiantes que nosotros les podemos ver las posibilidades, ¿verdad? Pero todos tenemos igual de posibilidades. Las tenemos. Y yo lo he observado en el programa de adultos, la andragogía, cuando vemos estudiantes que quizá en un momento dado se tronchó y no siguió estudiando, y ahora a los 30 y pico, a los 60, nosotros tuvimos hace años atrás una señora de 80 años que terminó su 4º año en un programa de adultos en el área de la andragogía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quizá en un momento dado no le dieron esa oportunidad. Y nosotros como maestros no podemos hacer diferencia del que está ahí sentado. O como líder tampoco, o como facilitador. Todos tenemos las mismas expectativas, las mismas oportunidades de evolucionarnos. Como dice la Biblia, Dios impartió y dijo, tú vas a ser apóstol, tú vas a ser maestro, tú vas a ser profeta, tú vas a hacer esto. Y todos esos vocaciones, todas esas profesiones son sumamente importantes y productivas en la sociedad. Y esto lo tengo que tener en mente. Todos pertenecemos a grupos diferentes y nos vemos influenciados por muchas culturas distintas. Dentro de la iglesia hay culturas distintas. Dentro de la iglesia hay edades diferentes. Dentro de una institución, dentro de la escuela, dentro del colegio, dentro de la universidad, hay origen étnico, hay necesidades especiales, y a veces tocamos estos temas, ¿verdad? Y es una realidad. Y a veces la raza, el género, la religión, la clase social, todo esto es bien importante. Todos pertenecemos a un grupo diferente y nos vemos influenciados por muchas culturas distintas y tenemos que manejar todo esto y trabajarlo. Y tenemos la capacidad. Y nosotros como creyentes tenemos algo que nos ayuda, es el Espíritu Santo, que nos ayuda a cómo que trabajar con cada uno de estos elementos que son sumamente importantes y que lo llevan un individuo. Y a través de esto yo creo una clase efectiva. Es importante que los maestros se conecten con el mundo de la cultura de los estudiantes. Se ha mostrado que el aprendizaje cooperativo es efectivo, y eso lo vemos en los teóricos, y también la práctica lo han mencionado. Cuando Jesús envió a las personas a predicar, los envió de 2 en 2. Por lo tanto, ¿por qué? Porque uno aprendía del otro. Es un aprendizaje que
cooperativo. Y es efectivo en todo tipo de aulas. Y cuando hablamos de aulas, en cualquier universidad, colegio, instituciones, en poblaciones estudiantiles diversas, cambiar el intercambio de estudiantado también es importante. Nosotros, cuando yo estudié en el Colegio Bíblico Pentecostal, que ahora es la Universidad del Caribe, habían intercambio de estudiantes de diferentes culturas y venían estudiantes de otros países, venían aquí, se hospedaban aquí y de aquí salían otros para allá y había que diversidad y cambiaban en cuestión de cultura y se aprende mucho. Por eso que trabajar, una de las teorías de aprendizaje, de las estrategias de aprendizaje o estilos de aprendizaje muy importantes es el aprendizaje cooperativo. Como en el caso de diversidad de cultura étnica, los estudiantes acuden a la escuela con una variedad de creencias religiosas, las cuales no se dejan en la puerta. Esos entran al salón de clase, la diversidad de creencias, y aún dentro, nosotros como Iglesia Universal, aunque creemos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, usted va a notar que la forma de creer es diferente. O la forma de pensar de Jesús es diferente, o la forma de pensar del Espíritu Santo es diferente. Y eso lo tenemos que saber trabajar y cómo manejar. Imagínense, estamos hablando, imagínense cuando son dentro de un salón de clase, cuando vemos que son creencias y religiones diferentes. Bien, y voy a terminar con esto. No existen prescripciones fáciles o recetas simples para la enseñanza efectiva. Los docentes deben tomar las explicaciones y principios y aplicarlos en la medida de sus habilidades y competencias y dentro de los confines contextuales de los grupos de estudiantes, salones de clase y comunidades específicas. No hay nada prescrito. Cada vez viene un teórico, viene fulano, una teoría, un método y etcétera. Y una de mis consejos es, uno estudia todos esos métodos o esas técnicas, estrategias, esos estilos de aprendizaje y seleccione cuál de ellos son necesarios aplicar en clase. Cuáles son necesarios, pero para eso debe de conocer a quién, al estudiantado. Si usted no conoce, yo no puedo traer un estilo de aprendizaje cuando el estudiante que yo tengo no lo va a aprovechar. Yo no puedo hacer este trabajo cooperativo con los estudiantes si ninguno de ellos quiere trabajar en grupo. Tengo que trabajar con el individuo para entonces yo trabajar ese estilo de enseñanza o de aprendizaje o estrategia o técnica. Y le dejo por último este versículo. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ese Proverbio 22:6. Más adelante tengo otra exposición, pero planificar, ya eso es un tema aparte, porque planificar una clase conlleva varias elaboración y procesos, y eso es otro tema, ¿verdad?, que se toca aparte. Ya mañana, pues entonces van a tener más explicación y más elaboración de las inteligencias múltiples y cómo aplicarla, y que cada individuo tiene más de una inteligencia múltiple. Y no solamente, yo creo que cada individuo puede tener hasta las 8 inteligencias múltiples. Y no son 8, hay tres más. Bien, hasta aquí voy a dejar mi parte. Si hay alguna pregunta, si quieren saber algo más o alguna experiencia que yo haya tenido en la sala de clase o en el transcurso de la educación, también lo pueden hacer, pueden hacerme la pregunta que deseen, siempre y cuando pues podamos responderle. Dios bendiga, la ministro y doctora Elin Ramos, a los nombre del Señor. Le hemos dado los 15 minutos de pregunta para que pueda desarrollar el taller.
Así que cualquier preguntita que tengan, la pueden dirigir al correo electrónico educacionyuj@gmail.com. Así que si alguno de los ¿verdad? asistentes a este taller tiene alguna pregunta, la puede dirigir a nuestro email, correo electrónico, educacionyuj@gmail.com. Para así, ¿verdad? Redimir el tiempo. Ya sabemos que el día de mañana también tenemos otro taller a las 9 de la mañana, inteligencia múltiple desde la perspectiva cristiana. Y queremos, ¿verdad? Que usted que está conectado en esta noche, mañana también se pueda conectar. Mañana, ¿verdad? Se va a abundar un poquito más sobre la inteligencia múltiple. Estos dos temas, sé que son temas que se deben desarrollar en varios talleres. Precisamente ese era el plan que teníamos originalmente. Dado, ¿verdad? La pandemia, por eso es que utilizamos dos recursos, pero estos temas iban a estar en diferentes salones con talleres simultáneos para así poder educar el superintendente y los maestros, ¿verdad? De cada una de las clases. Este taller ha sido grabado, así que también, ¿verdad? Le pido a los recursos muy amablemente que se me puede enviar la presentación para que los asistentes la tengan como referencia, ya que abarcó, ¿verdad? Muchos temas importantes para los maestros, ¿verdad? De la educación cristiana en la iglesia, puedan tenerlo como referencia. Voy a pedir al hermano Guillermo Cepeda, él es colaborador del Departamento de Educación y es obrero de la IJ de Bartolo, a la voz a nombre del Señor. Gracias, ¿verdad? A todos los que se conectaron, gracias a la presidenta, gracias a cada uno, gracias a Elin Ramos, muy, ¿verdad? Explicado y muy detallado. Y va a pedirle, ¿verdad? Al obrero Guillermo Cepeda que en esta noche nos pueda despedir en oración para así mañana estar a las 9 de la mañana. Hubo una asistencia de 62 asistentes, así que hemos, ¿verdad? Roto el récord. El récord era 40-41. Hemos llegado a 72 y disculpa, ¿verdad? Al departamento porque no pudimos presentar la presentación por la página de Iglesia Universal, pero de alguna manera subiremos a la voz del nombre del Señor esta grabación a la página de la iglesia para que entonces los hermanos que no tienen Zoom, pero varios hermanos que me escribieron que no tienen Facebook, perdón, me escribieron de que se conectaron y no pudieron tener el material, pero sabemos, ¿verdad?, que siempre estas situaciones técnicas pueden ocurrir. Así que, Guillermo Cepeda, si puedes poner tu micrófono y despedirnos en esta noche para así estar mañana tempranito, ya a las 9, a la voz a nombre del Señor, y así poder dar el taller de mañana y cumplir con nuestro segundo simposio bajo el tema el perfil del alumno del siglo XXI. Gloria a Dios. ¿Me escuchan, mis hermanos? Dios les bendiga mucho. Le damos gracias al Señor, ¿verdad?, que nos dio la oportunidad, ¿verdad?, de estar en este taller en esta noche. Así que oramos. Señor amado, te damos gracias por cada hermano presente en esta noche. Gracias por este precioso taller que hemos recibido, Padre mío, y el conocimiento que hemos adquirido en esta noche, Señor amado. Te agradecemos, Padre mío, porque ese conocimiento que ahora nosotros tenemos, Padre mío, lo podremos compartir con otros, Señor amado, y a los que somos maestros, Señor amado, es otra herramienta, Padre mío, para nosotros reforzar las que ya teníamos, Padre. Así que te damos gracias, Padre mío, en esta noche, Padre mío, recordándote que mañana continuamos, Señor amado, con esta segunda parte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Dios bendiga a los hermanos. Nos vemos entonces mañana a las 9 de la mañana con el próximo taller y el próximo recurso. Así que Dios les bendiga mucho y gracias por Dios les conectar. bendiga a todos. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches. Bendiga. Dios bendiga, buenas noches, descansen. Que les bendiga. Amén, Amén. Dios amén. les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Algo yo.